Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Nos hemos quedado en toda esa terminación de la Primera Guerra Mundial. Fíjense en que aquí vuelvo a aclarar una situación para que no nos vayamos confundiendo. Siempre vamos a hablar de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial en todas las historias, porque toda esta guerra abarcó varias naciones, toda Europa, y por supuesto que va a tener participación. Entonces tiene que quedar muy claro todo lo que aconteció en el lugar de la historia que se va a platicar. En este caso ya lo habíamos platicado en la historia de Inglaterra, en la historia de España, y ahora lo estamos tratando en la historia de Francia. Después de haber hecho pues este recordatorio que es, aquí vamos a ir viendo cómo después de esa Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que acontece? Fíjense en que en la humanidad hay un hecho que pasa. Después de las guerras, la gente queda tan cansada, tan aburrida, que tiene una gran necesidad de ver otra situación, y es donde se dedican pues a entrar las vanguardias de grandes movimientos a nivel de esos cambios de pensamiento, pero también de felicidad, como son pues la música, toda esa alegría donde entra toda esa gente que va a entrar a los bailes, donde va a hacer reuniones, donde se va a integrar grupos para ir quitando todo ese monstruo que significó pues esa guerra. Vamos aquí a ir viendo todo ese periodo de luz, de maravilla y de esplendor que se va a suscitar. Ya vimos que después de todos estos tratados de Versalles y esos acuerdos donde Estados Unidos cuando se va a integrar a esa guerra, quiere hacer un admiticio que él al darse cuenta de la situación que está agarrando Francia, pues se da cuenta de que no es ese acuerdo, sino en realidad es un conflicto, que aquí van a estar involucrados los alemanes al estar derrotados en esa guerra de Oriente, donde va a salirse. Ya habíamos visto que los rusos se retiran porque van a tener ellos una propia revolución, y que eso lo hemos estado platicando cuando vemos la historia de Rusia. Toda esa situación que se venía en Occidente y todas esas ventajas y condiciones que tuvo Francia al ocasionar todo. Inglaterra, que tenía pues toda esta situación de eventos que se estaban dando, pero que en realidad no tenía él como un partido que se fuera a hacer. Aquí los intereses y la idea de que se hiciera todas esas Naciones Unidas van a ir viendo cómo ese mecanismo de neutralización que se va a dar y que servirá para ese arbitraje para que se divida todos esos conflictos que nunca se arreglaron, y que va a ir tomando un carácter de conflicto europeo que tanto le temen pues todos los ingleses cuando agarra estas dimensiones, todos esos países, y que en realidad pues le aterran. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo supuestamente todas esas negociaciones de resolver esas diferencias que había, Francia va a despedazar a Alemania, como ya los habíamos comentado, en el que va a poner negociaciones. No, aquí no se está firmando el tratado de Versalles, sino en realidad se está haciendo la firma de esa venganza que venía desde Sedán y de Versalles, y que va a involucrar esa humillación en que van a quedar pues inmersos todos los alemanes, en las que Estados Unidos estaba pensando que va a llegar a una firma de paz, de tregua, y aquí lo único que se va a hacer pues es irse incubando la Segunda Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial se le denomina la Gran Guerra
porque en esa época se pensaba que esa era la gran guerra, sin darse cuenta de lo que se avecina, que es la Segunda Guerra Mundial, en la que en esta situación le van a quitar Alsacia y Lorena a Alemania, en la que se va a quedar Francia con ella y que aquí se le va a quitar todo ese componente energético que tiene el carbón y el acero, y que a Alemania va a terminar pues atomizada, con todas esas prohibiciones de que se armara, de que hiciera ejércitos. Va a quedar dividida y pues en ciertas condiciones que que Francia no se compadece de los alemanes, y que aquí va a agarrar ese carácter no, que no ratifica el Tratado de Versalles. Fíjense en que aquí va a pasar algo. Aquí Inglaterra va a tomar una situación en la que va a permitir que Francia haga padecer a Alemania. Eso implicará más adelante, ya en los años 30, que se sienta en cierta forma como con una deuda a Alemania, y que vamos a ir viendo cómo se van a ir haciendo estas mutaciones, porque fíjense en lo que pasa, que eso es lo que va a ocurrir ya en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya no están todos estos soldados francos, sino que otomanos, de los ejércitos otomanos, ya no van a estar. Ya va a haber una mutación donde todos estos hijos de todos esos soldados, de todos esos generales, ya vienen con otra ideología, y ya platicamos cómo esa introducción de todo ese armamento químico, que ya desde la Primera Guerra Mundial se va a estar ya gestando, y que todos esos prusianos que habían estado antes ya no van a ser, y que aquí va a ser, pues en cierta forma, que ya venga el Tercer Reich, en el cual ya van a haber sentimientos en los que pues no se habían contemplado, porque eso es lo que pasa con la humanidad. A veces pensamos que todo va a seguir igual y no es así. Francia pues va a tratar de que se hagan todas esas reparaciones a Alemania, y se van a ir firmando todas esas asociaciones con todas las naciones. Se va a firmar los tratados con los turcos otomanos, y se van a repartir todas esas tierras entre los ingleses y los franceses. Aquí había habido un tratado que iban a apoyar a la independencia de los árabes, lo cual no se lleva a cabo, no, aunque ellos, los árabes, participaron fuertemente en toda esta Primera Guerra Mundial. Después ellos van a perder su independencia, porque no van a sentir ese apoyo para formar todos esos países nuevos. Ya habíamos hablado desde Lawrence de Arabia, todo ese apoyo que se había dado, pero aquí se estaba haciendo un tratado secreto. Ese tratado donde va a membrar todo el Medio Oriente. Esto va a ser el Tratado de Sykes-Picot, en donde no se va a respetar todas las situaciones de los turcos otomanos, y que se van a quedar ellos con toda la situación del petróleo, y va a quedar Francia con todas las tierras del Líbano, de Siria, y Inglaterra, todo Palestina. Aquí vamos viendo cómo Inglaterra, habían ellos hecho un tratado de que se le iba a dar una porción de tierra a los judíos, al Estado de Israel, y que Teodoro Roosevelt ya lo había dicho en ese tratado llamado el Tratado del Sion, o el sionismo. Toda esa, en ese tratado en el que se está tratando de darle esas tierras a Israel, es el tratado de Alfred, de Alfred, que es un decreto donde dice que se le va a dar a los árabes esa tierra, pero aquí va a convertirlo los ingleses en un protectorado alemán, inglés, perdón,
y que va a traer ese conflicto de todo el Medio Oriente, porque el conflicto que actualmente está no es una cosa mística, no es algo religioso. Esto es un conflicto que se hizo por conflicto del colonialismo. Todo este colonialismo que está muy afuera de lo que se había hecho en todas esas hermandades de Mahoma, en que abarcaba todo el Islam, este era diferente. Aquí es un problema, un conflicto del colonialismo. Aquí vamos a ver cómo se reparten todas esas tierras de África y que tenían los alemanes y se lo van a repartir entre Inglaterra y Francia. Y aquí donde se está haciendo la firma del Tratado de Versalles, se pasa a lesionar todo eso. Aquí vamos a ir viendo cómo pues los árabes pierden toda su independencia, ¿sí? E Israel va a empezar a reclamar esa promesa que se le hizo. Van a haber ya problemas con todos esos estados de los Balcanes, van a caer todos los astrohúngaros, todas esas dinastías, en la cual se le llamaría la caída de las águilas, y que aquí se va a ir viendo cómo se va cambiando todo cómo va triunfando toda esa revolución bolchevique en Rusia, y que va a haber grandes cambios a nivel del mundo. Todo este apogeo de 150 años donde van a aparecer todos esos estados nacionalistas, como lo hemos comentado, y va a aparecer la nación de Polonia y la república que se va a instituir como tal, que es Lituania, Lituania y Estonia, que van a quedar independientes. Todo este tratado que se está haciendo en esa firma del Tratado de Versalles, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, al sentirse ellos pues traicionados, lesionados, ¿sí? Y que hay películas que han ido marcando eso. Hay una película que habla muy claro de este problema que tiene Alemania contra Francia, de ese rencor que está. Esta película se llama El huevo de la serpiente, en la que se va a plasmar cómo se va incubando toda esa ira, ¿sí? Y que el narcisismo va a ir haciendo, eh, va a irse involucrando en todos esos temas de la psicología, en los que vamos a ir viendo cómo cuando una persona, un pueblo, un país queda lesionado de manejar emociones que no pudo superar y que va a destruir terriblemente a toda esa nación, a todo ese pueblo o a las personas, y que va a ser el motivo de la venganza, en lo que va a estar basado todo ese Tratado de Versalles. ¿Por qué comentamos esto? Porque queremos que se den cuenta de que no es un conflicto que sale nada más así, es un problema que se tiene por toda esa repartición de tierras, de ese colonialismo, y también por esa traición que se hace al firmar ese Tratado de Versalles, donde aquí Hitler va a ir llevando todo este programa que él va a empezar a desarrollar de odio racista contra el mundo, en la que una parte de los socialistas que nunca quisieron pues participar y que van a estar van a recibir pues toda esa quiebra de Alemania. Aquí vamos viendo cómo el socialismo, con todo ese movimiento obrero que tenía, se va a ir disolviendo, y se va a quedar desolado y vencido por el nazismo. Aquí vamos a ir viendo cómo todo nazismo va a triunfar contra los alemanes y van a perder el socialismo. Francia, tratando de recuperar todos los territorios del Imperio Turco Otomano, y que se apodera de todos esos yacimientos de
pues de petróleo, de los energéticos del Sareb, va a quedar en una posición pues muy cómoda, pero pues Alemania no. Francia, que aquí va a empezar a tener toda esa situaciones donde vamos a ir viendo cómo va a quedar más adelante. Después de las guerras, las ciudades quedan destruidas, quedan en esa oscuridad tan profunda en la que murieron más de 10 millones de personas y más de 15 millones fueron mutilados. Nada más fíjense en todo lo que pasa cuando entra el suicidio a la razón, porque eso es lo que son las guerras, es un suicidio a la razón en la que va a estar implementándose nuevamente pues cosas que quieren ya ir sacando después de que se termina toda esa Primera Guerra Mundial, donde va a venir el surrealismo y donde está todo lo de Dada. Dada es, ¿por qué se le da ese nombre? Porque son las primeras letras que habla un bebé cuando va a empezar a hablar y que va a ser como una esperanza eh, para olvidar ese rostro de ese monstruo que fue la Primera Guerra Mundial, en la que pues realmente todo fue un suicidio a la razón. Aquí vamos a ir viendo cómo la magnitud de ese hecatome por recuperar otra vez ese tiempo perdido en el que vamos a empezar a oír todos los conceptos de Freud, de Jung, toda esa situación donde quieren emplear ellos la fuerza del subconsciente. Toda esa fuerza del subconsciente de ver otra realidad, de esos sueños que sean una surrealidad y que las personas necesitamos tanto cuando venimos pues tan lastimados de ver esta situación, cómo se va a ir dando y que vamos a ir mencionando todo cómo se van a ir haciendo estos elementos que están relacionados, porque en el surrealismo de eso se trata, de ir poniendo diferentes cosas en los cuadros, como son los paraguas, como es una mesa, como es una cesárea, o sea, diferentes elementos que formen un aspecto como surrealista, pero que todos empiecen a tomar una relación. Aquí vamos a ir viendo cómo Renault va haciendo todos estos elementos que se relacionen y que tengan pues un orden lógico. Aquí vamos a ir viendo cómo va a surgir la escritura automática cuando las personas están en esas crisis de desesperación, empiezan a tener esa escritura automática, donde aquí vamos a ver cómo va a empezarse a introducir Picasso, René Magritte, donde habla de todos esos árboles, donde rasgan las vestiduras de las personas que hablan y de esa espiritualidad que va a venir a dar esa ansiedad de esa libertad, de toda esa persecución de la que vinieron tantas y tantas personas y que van a involucrarse aquí, donde van a abrirse todas esas vanguardias que yo les digo, donde van a seguir ese hilo de realidad para poder entender todo ese surrealismo y toda esa psicodelia. Aquí vamos a ir viendo ya cómo se van a ir involucrando en París todas esas plazas, todos esos cafés, todos esos bares, todos esos pintores y todas esas instituciones espirituales que van a hacer ese clima de una apertura mental más libre, más favorable, para poder llenar todos esos vacíos que vino a involucrar toda esa Primera Guerra Mundial. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos vamos a quedar aquí porque aquí ya vamos a empezar a ver cosas muy muy interesantes, cómo se va a hacer por medio del surrealismo, por medio de la pintura, por medio de la literatura y toda esta situación en la que va a empezar a llenar todos esos espacios de vacío que tienen, porque acuérdense que aquí murieron demasiados hombres, demasiados. Entonces aquí va a haber una situación en la que esos hombres van a formar un gran vacío en el mundo.
que lo van a tratar de ir llenando todas esas mujeres, todos esos niños que pudieron sobrevivir y aún así van a tener que tenerse que curar mucho por medio de la psicología para poder hacer que el subconsciente pueda curar esos espíritus. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.